Bueno, queridos amigos, la Sociedad Italiana de Chascomús se complace en presentar este libro, Dos con la Trinidad. Nos acompaña su autor, Rodolfo Ellena, para presentarlo. Y nada, queríamos agradecerle que se haya tomado la molestia de venir hasta acá, hasta Chascomús, a hacernos esta presentación. También agradecemos a la biblioteca que nos haya prestado este lugar fantástico. Y bueno, ¿querías decir algunas palabras, Rodolfo, antes de empezar? Sí, claro. Ante todo agradecerles. Venir a Chascomús no es ninguna molestia porque la ciudad es preciosa. Siempre es una buena excusa para visitarlos. Por supuesto, agradecer a Carlos y a Franco y a Laura, Gabriela, que hicieron toda esta movida para poder estar hoy aquí. Obviamente a las autoridades también de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento y a ustedes, porque hoy es un muy lindo día, un día casi veraniego para estar disfrutando de la tarde de Chascomús, y sin embargo están aquí, ya por lo que estuve pudiendo conversar con algunos de ustedes, con cierto grado de curiosidad y de expectativa por la charla de estos dos grandes, a ver cómo puede ser que esto haya estado ocurriendo. Así que no tengo mucho más que agradecerles y sí decirles que, claro, es lo que aparece siempre, y lo hablábamos hace un rato con Carlos también respecto del título, que es la pregunta es ¿qué se le debe haber dado a este tipo por escribir sobre Borges y Dante, hacerlos hablar con 700 años de diferencia? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Y la verdad es que uno no siempre tiene una respuesta para todo. Lo que sí yo puedo decirles es que yo amo leer y escribir desde que era muy pequeño. Yo recuerdo mi casa familiar, éramos mi padre, mi madre y yo, y recuerdo a mi padre sentado en el living leyendo el diario, o los diarios, porque en casa llegaba el Diario de la Mañana, La Razón de la tarde y La Sexta de la tarde, o sea que llegaban hasta 3 diarios por día. Y mi mamá leyendo estas típicas revistas de la mujer, como se decía en la década del 70, que podía ser Vosotras, Para Ti, la revista Gente, y obviamente Villiquen y Anteojitos para mí. Mi papá leyendo en el living les decía el diario de la tarde o buscando en el diccionario alguna palabra desconocida. Y bueno, sí, sobre todo para la niña de la sala. Yo soy un hombre del siglo pasado, usaba diccionario. Suena raro hasta el vocablo, pero usábamos el diccionario. Y entonces los años van pasando, yo recuerdo mi primera lectura. Seguramente hubo otra, pero la fantasía arma un poquito la historia. Como uno arma la historia familiar, también arma la historia de la literatura personal. El primer libro que yo recuerdo es 2 años de vacaciones, de Julio Verne. Como mi primera lectura. Lo tendría que haber traído hoy como una suerte de talismán, como diría Borges, pero me lo olvidé. Porque desarmando la casa de mis padres, me encontré con ese libro que 50 años después me estaba esperando escondido en una biblioteca. Y el primer libro que recuerdo en la mesa de noche de mi papá es Viven. ¿Se acuerdan el relato que escribió este francés en relación a los rayos que se habían caído en la cordillera? Sí. El primer relato era ese texto de este autor francés, que a mí me era un poco vedado, porque después entendimos, con los años y con las cosas que fuimos sabiendo, entendí que lo que se leía ahí era demasiado fuerte para una criatura de 7 años, 8. Pero los años fueron pasando, me encuentro con Borges, porque Borges es como el tango, ¿viste? Borges te espera. Una vez alguien me dijo, ¿no te gusta el tango? Ya te va a gustar. Bueno, con Borges me pasaba más o menos lo mismo. Distinto del caso tuyo, como veníamos charlando, que lo conociste desde joven. Sí. Yo, a la edad que él conoció a Borges, yo lo detestaba.
porque claro, me parecía que era un señor, esta cosa que se había impuesto de él, ¿no? Y que casi siempre funcionan tergiversadas las versiones cuando uno las escucha en boca de tercero. Que no amaba a su país, que no quería a la Argentina, que escribía difícil. Bueno, a la vuelta de la esquina me esperó. A mí era justamente eso lo que me gustaba, bueno, que escribía difícil. Y es cierto. Pero bueno, me amigo con Borges gracias a la profesora Alicia Ardila, que da cursos sobre la literatura borgiana en Buenos Aires, y un día da un curso que es Borges lector de Dante. Yo ni sabía que Borges había leído la Comedia, y a partir de ahí ya nada fue igual. Cada vez que hablamos o que le escribo alguna tarjeta para su cumpleaños o que la saludo por algún evento, le digo, siempre te agradezco por haberme metido en este laberinto del que no sé si tengo muchas ganas de salir. Laberinto como borgiana. Imagen borgiana, pues, si las hay, ¿verdad? Y entonces empiezo a leer a Borges, y por otro lado, cuando Alicia introduce a Dante y a la Divina Comedia, yo venía estudiando italiano porque además estaba haciendo la búsqueda de mis antepasados, primero para saber más de mis orígenes italianos y después para hacer el trámite de la ciudadanía. Entonces se juntó todo, mi estudio del italiano, Borges que aparece con Dante, el origen de mis antepasados, y un día me encuentro estudiándolos a los dos y viendo que tienen más puntos en común de los que yo mismo me imaginaba. Y un día, como quien hace la lista para ir al supermercado, dije, yo necesito escribir a mano alzada en qué se parecen estos dos, porque me parece que acá hay algo que ya no es una casualidad. Cuando tengo 6 o 7 de estos ítems, digo, bueno, ahora estaría bueno, ya que tienen tantas cosas en común, que se pongan a hablar entre ellos. Y alguien los tenía que hacer hablar. Ahí recurrí a mi formación actoral y dije, bueno, hagamos de cuenta que yo quiero poner esto en un escenario. ¿De qué manera puedo hacer que estos dos hablen? Y empecé, dije, ¿cuál es la conexión que tienen ellos? Su literatura. Digo, si a Borges le gustaba tanto Dante, empecemos por ahí. Y empezaron a aparecer puntos en común, empiezan a hablar de la amistad, los dos valoraban muchísimo. Bueno, ahora en las imágenes que estuvieron viendo antes de empezar la charla, hay una película de Pupi Avati, que es el director italiano que hizo una película en el año 2022 que se llama Dante, que es la historia de Dante contada por Boccaccio. Se las recomiendo porque es súper entretenida, es muy amena, los actores son fantásticos, y además Boccaccio es el primer community manager de la historia, es casi el mejor relacionista público que ha tenido Dante. Ahora después les voy a contar un poquito por qué. Digamos que Boccaccio fue el primer biógrafo de Dante. Finales de la Edad Media, estamos en el 1300 y algo. Exacto. Finales de la Edad Media, Boccaccio fue el primero que escribió una biografía sobre Dante. Exacto. Está la foto que uno recuerda de Dante siempre, que es la del señor con la corona de laureles, la toga y el libro. Claro. Ese es un invento típico de Boccaccio, porque en realidad Dante era un hombre de su tiempo. Y en ese tiempo los poetas además eran guerreros, eran artesanos, eran banqueros. Era boticario Dante. Era boticario, entre otras, ha sido boticario, es verdad. Político. Político ni hablar, todo esto que viene a colación de la comedia es gracias al exilio que le produce como consecuencia de su involucramiento político. Casi como Borges. Lo que sucede es que lo de Dante es un exilio externo y lo de Borges es un exilio interno. Cuando Borges tiene esta fuerte pelea con el primer peronismo y se queda sin trabajo, se tiene que buscar otra forma de vida. ¿Y qué hace? Se pone a dar conferencias. Termina agradeciéndole seguramente al peronismo porque le abrió un abanico que de otra manera no hubiera abierto. Era muy tímido Borges y al principio las conferencias las leía otro. Y cuando Borges hace una amiga, Stella Canto, a quien está dedicada el Alex justamente, le recomienda que haga psicoanálisis.
Y entonces, gracias al psicoanálisis, Borges puede empezar a hablar en público, porque era muy, muy tímido. Sí. Bueno, hace un rato hablábamos de lo que decía Piglia de Borges. Sí. Decía que en realidad el psicoanálisis, y Piglia ponía su propio ejemplo, decía, yo no sé si uno se cura para lo que va al psicoanálisis o termina saliendo por otro lado. Él dice, yo fui al psicoanálisis por otra cosa y terminé siendo un excelente bailarín, dice Piglia. Claro. Habría que ver por qué Estela Canto lo manda a Borges al psicoanalista. La cosa es que Borges termina hablando en público, hablar en público. ¿Y cómo? Sí, sí. Si les interesa la historia de Borges hablando en público, yo les recomiendo que busquen en YouTube 7 noches, que dan, creo que fue en el Teatro Coliseo en el año 77, porque la primera de las conferencias de esas 7 es sobre la Divina Comedia. Habla enteramente sobre la Divina Comedia y sobre Dante en esa primera noche. 7 noches. Entonces empiezan a aparecer estas similitudes. Hablamos ya del exilio, hablamos de la amistad. Tienen un valor del culto al coraje que en Borges es mucho más marcado, porque se ocupa de que eso quede impregnado en su literatura, pero bueno, Dante como guerrero y habiendo participado en la batalla de Campaldino, que también queda impregnado en la comedia, también era un hombre donde el culto al coraje, además en esa época no era menor. Era moneda corriente. Era, exactamente. En sus antepasados, Borges ha escrito muchísimo sobre todo su abuelo y su bisabuelo. A mí me gusta contar, ¿tuvieron oportunidad de leer el tema del traidor y del héroe? ¿Vos sí? Sí. Esa es una situación que ocurre en Irlanda. A mí me gusta contar esta anécdota porque es típicamente borgiana. En el tema del traidor y del héroe hay justamente, como su nombre indica, un señor en Irlanda que debe ser ajusticiado por traidor, pero si se sabe que es traidor, se cae una revolución que tiene que haber sí o sí en Irlanda. Entonces va a ser muerto como si fuera un héroe, pero en realidad es el pago del castigo por haber sido traidor a Irlanda. Ahora, Borges pone el día de la muerte el 6 de agosto de 1824. Si uno se va a buscar a la historia de Irlanda, el 6 de agosto de 1824 no pasa nada. Si uno se va a la historia argentina, el 6 de agosto de 1824 es el día de la batalla de Junín. Y quien comandaba los húsares que vencen en Junín para después, creo que la batalla que sigue es Chacabuco. No. Después de Junín. Ayacucho, perdón. Ayacucho. Después de Junín, Ayacucho se libra la independencia. Quien comandaba los húsares era el abuelo de Borges. Son esas trampas que si uno se lo lleva a Borges a leer a la playa, puede pasar un elefante por adelante y no lo vemos. Y con Dante pasa algo parecido. Dante lo mete a su bisabuelo Cachahuida en la comedia y le hace contar lo que a él le va a pasar y no lo escucha. O sea, Dante quería hacer su camino también. Pero tienen a sus antepasados metidos en su bibliografía. Y otra cosa que a mí siempre me gusta remarcar, como para deshacer el mito, es que Borges y Dante no se leen porque son dos autores difíciles. Bueno, convengamos, fáciles no son. No. Pero Dante se enseña en la escuela secundaria en Italia. Y a Borges lo leían los trabajadores que compraban el diario La Nación y se tomaban el tranvía para ir a trabajar en la década del 50. O sea, puede ser que sean dos autores difíciles, pero nosotros nos pusimos un poquito más perezosos también. Es gente con la que hay que sentarse, con cuidado, leer para que no se pasen esos detalles. Y también es cierto que hay una élite a la que le gusta decir que son dos autores difíciles porque los únicos que los pueden leer son ellos. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a Borges o a Dante, dependemos de que esta gente nos lo explique. Si encontramos buenos profesores, es como la matemática. O como les pasó a ustedes con el italiano, acá con el maestro. Si encuentran un buen docente, el camino lo hacen. Lo que pasa es que, bueno, hay que desperezarse un poquito. Es una cuestión de pereza intelectual un poco. Sí. Porque Borges, y de la otra. Con Borges uno aprende mucho, porque Borges dice Piglia que él hacía
antes de que apareciera Internet, lo que ahora hacemos nosotros en Internet. Él buscaba un autor, entonces ese autor te lleva a otro autor y va como surfeando en el conocimiento. Sí. Y no es un erudito que tengas que leer además que los ensayos que escribe Borges son de 3-4 páginas. Sí. Entonces no es que sea un erudito que tenés que tener un conocimiento enciclopédico para entenderlo. No, él lo explica y te lleva a buscar más información. Sí. A mí me gusta, lo que me gusta, esto que está diciendo Carlos, y acá que somos por la mayoría orígenes o Nick italianos, nacidos y criados en Italia, a mí me gusta decir que Borges se puede leer como una lasaña. Uno lo puede ver en superficie y ve lo que ve. Ahora, si uno se manda adentro de la comida, encuentra otra cosa. Es más rico. Cuando uno hinca el diente, es más rico. Y respecto a esto de Internet, hay un ejemplo que está dando vuelta ahora en la semana que muestra una vez más el adelanto borgiano. ¿Tuvieron la oportunidad de ver lo que pasó el domingo pasado en el programa de Susana Jiménez, que con inteligencia artificial sentaron en el mismo living y Susana habló con la protagonista de La Mari, que es ella misma, 50 años antes? Claro. Borges ya lo hizo a la orilla del río Charles. Exacto. ¿Cuánto hace que Borges habló con el Borges joven? Hace Sí, 60 años. 60 años. Cuando Borges escribe El Otro, o cuando escribe Borges y yo, está hablando de la otra parte de él, pero en El Otro es clarísimo. Sí, ¿no? Son dos personas sentados. Es lo que sucedió en el living de Susana, pero con Borges. Sí, Borges se adelantó en muchas cosas, se adelantó a todo lo que vendría después. Sí. Es Yo después cuando muy vi, interesante. es muy interesante. Es profético, es un montón, pero anticipatorio. Y con Dante pasa algo parecido. Yo ahora quiero indagar un poco más, porque estaba leyendo un libro de un autor italiano que se llama Franco Nembrini, que escribió un libro que se llama Dante, el poeta del deseo, y hace un análisis pormenorizado de cada una de las tres cánticas: infierno, purgatorio y paraíso. Y en un momento, cuando están en el paraíso, casi digo Borges, Dante hace una lectura de estrellas y de reflejo de los astros, que Nembrini dice: yo lo hablé con un amigo que es óptico y que estudia, con gente que estudia astronomía, y en la época de Dante eso no era posible que se supiera. No tengo más detalles, pero estoy curioso con eso, porque digo, es gente que es anticipatoria, es otra, bueno, no han sido tan perezosos como nos pusimos nosotros después. No tenían la televisión. No tenían la televisión. Ni el celular. Ni el celular. Yo creo que si nosotros sacamos la cara de las pantallas y volvemos a levantar la vista y a mirar al cielo, Borges, mirando el cielo, escribió no una, dos poesías sobre la luna. Una se la dedicó al satélite de la Tierra y la otra se la dedicó a María Kodama. Y Dante termina, cada una de las tres cánticas, termina infierno, termina purgatorio y termina paraíso con la palabra estrellas. Exacto. O sea que pareciera que mirar al cielo también tiene sus secretos en estos dos señores. Las similitudes, así a grandes rasgos, las que se me ocurren contarles como para empezar a charlar, son estas, que no son pocas. Pero hablemos un poco de tu libro. El título nos da curiosidad. 2 con la Trinidad. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Sale de Borges y de Dante. Si nosotros pensamos en el título, ya que estamos en uno de los medievales, 2 con la Trinidad, y vamos a la numerología de la época, ahí hay 2 que son Borges y Dante, y después está la Trinidad. Podemos decir que son 3, la Trinidad, Dante y Borges. Pero después, si desglosamos eso, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3, y ellos 2 son 5. Pero da la casualidad que los dos autores, y esto iba a parecer
le dije a Carlos, va a parecer que está preparado, porque me preguntó el porqué del libro, y como es una pregunta que suele aparecer, yo tengo preparada esta proyección, porque cuando les digo que Borges y Dante, sin querer, me dieron el título, en el final de los teólogos, tuvieron oportunidad de leer, si tuvieron oportunidad de leer el texto, ahí lo pueden seguir, la primera parte está cortada porque la pantalla está muy arriba, pero se los leo. Dice, el final, los teólogos son dos señores, justamente, dos teólogos, yo ando a contarlo si me falta algo. Dos teólogos, justamente, que uno competía con el otro, tenía celos porque teóricamente era más inteligente, era mejor, no sé qué. Juan de Panonia y Aureliano son los dos protagonistas. Entonces, uno muere, no les voy a contar por qué, y después muere el otro. Y cuando llegan al cielo pasa esto. Este es el último párrafo de los teólogos. El final de la historia solo es referible en metáfora, ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco por diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión en la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Lo peor que le podía pasar al malo era que Dios, comillas, lo confundiera con el otro. Y en la Trinidad, en el cielo, en el paraíso, no hay un Dios fallido. Entonces lo que cuenta Borges acá es, para Dios somos todos uno. Ahora esto no termina acá. ¿Querés acotar alguna cosa de esto de los teólogos del final? Porque digo, bueno, esto es lo que pasa con Borges. ¿Y qué pasa con Dante? Dante, en el paraíso, en Paraíso 19, se ve esta figura donde se ve un águila formada por todos ángeles. No sé si se alcanza a ver aquí, pero como sabía que íbamos a hablar de esto, se ve, él está parado con Beatriz y ve un águila formada por muchos ángeles que hablan todos a la vez, pero hablan lo mismo. Habla uno y hablan todos. Acá, ahí lo amplié para que se pueda disfrutar mejor. Miren, esta es la izquierda, es la proyección anterior. Y allá arriba, a la derecha, amplié el águila. ¿Ven que se ve como una sola? Y a su vez son un montón de ángeles, son todos ángeles formando un águila. Y dicen, o sea, hablan todos y se escucha una sola voz. Porque vi y aún oí hablar al pico y sonar en su voz, y yo y mío, siendo nosotros, y nosotros el concepto. En los dos autores vuelve a aparecer el concepto de que no importa cuántos somos acá o cuántos damos vuelta en la eternidad. Para Dios somos la unidad. Entonces, este juego con el título es un juego numérico, porque no importa si son 2, si son 3, si son 5. En la esencia de los dos autores, somos todos uno. Pero el título está, obviamente, a partir de la lectura de los dos, donde aparece. Pasa esto, estudio Dante y vuelvo a leer y digo, pero esto yo ya algo vi en Borges con esto. Y por ahí googleo alguna palabra o algo que me suena y me lleva a un texto. Y cuando lo voy a buscar, es eso. A mí me gusta jugar, somos poquitos, lo podemos decir, que Borges fue la reencarnación de Dante, pero como juego, no sé si incluso si religiosamente lo creo, no importa, pero bueno, de hecho el libro comienza con un prólogo que dice, de Mark Twain, que dice: la historia no se repite, pero rima.
Y me gustó porque pinta mi experiencia con ellos dos. Yo digo que soy un experto en Borges y Dante, pero no experto de váyanse que no saben nada, yo soy el que más sabe. Experto desde la etimología de la palabra, que soy el que vive la experiencia. Cuando yo tengo la sensación de que leo a uno y estoy leyendo al otro, y voy a buscar y en el otro está, me vuelve Mark Twain, la historia no se repite. Porque Borges no vuelve a ser Dante, pero rima quiere decir esto que me suena tan parecido. ¿Hay algún profesor de música? No. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama el que se golpea el diapasón? Diapasón, gracias. Golpea el diapasón y tan como el que le da la nota. A mí me pasa con estos dos. Leo a uno y tan me da el diapasón, me da la palabra del otro. Claro, resuenan. Y sí. Riman, sí. Quizás podamos contarle un poco a la gente las diferentes apariciones de Dante en la obra de Borges. ¿Qué te parece? Podríamos empezar con el Aleph, que es... Sí. El Aleph es lo más, digamos, uno de los más famosos. Sí. ¿Vos querés comentar algo al respecto? No, por favor, comentarlo. No. Vamos ustedes, hablando. La propuesta de esto es que sea una conversación. Alguien se tenía que poner acá para que me ayude a contárselos, pero si tienen algo para aportar, para decir, para agregar, de hecho, los escuchamos. Y si no, hablamos nosotros y el que tenga algo para decir, avisa. Para mí el Aleph es la comedia. Para mí el Aleph rima. Es la Divina Comedia de Borges. Rima en la comedia. Ya de entrada hay dos Beatrices. Porque tenemos la Beatrice Portinari de Dante y la protagonista. Claro, habría que contar quién es Beatrice Portinari. Avanti. Beatrice Portinari fue el amor platónico de Dante. Él la conoció, la vio una vez cuando tenía 9 años, se enamoró de ella y fue su amor platónico toda la vida. La vio 2 o 3 veces. A lo mejor dicen los biógrafos que nunca habló con ella, ni siquiera. Ella después, la familia la casó con un noble. Dante a su vez también se casó con otra señora, pero Beatrice fue su musa y es la que lo guía en el paraíso. Y también es, digamos, la musa que inspiró su libro La Vita Nuova, Beatrice Portinari. Sí, de hecho, cuando él tiene el primer desamor, es que se encierra y es que empieza a escribir Vita Nuova y dice que termina diciendo que no va a volver a escribir hasta que no tenga una buena excusa para escribir algo más bello. Estoy citando, estoy parafraseando, no recuerdo las palabras justas. Hasta que no pueda escribir algo que sea superior a lo que ya escribió sobre Beatriz, no va a escribir otra cosa. La mitad de la biblioteca, se divide la biblioteca, la mitad de la biblioteca dice que eso que él va a escribir para Beatrice es la Divina Comedia. Y ella siempre, nunca falta el que le pone queso a los espaguetis. Y hay otros que dicen que no, que en realidad esa obra Dante la escribe aparte, pero Dante abandona la idea de que sea solamente por Beatriz. Y si no es, no importa. Acá estos dos autores también son lo suficientemente generosos como para que sea el lector quien termine la obra. Esto le gustaba decir a Borges, que uno puede escribir lo que quiera, pero cuando el lector la lee, interpreta lo que interpreta, e incluso que cada época va a tener una reinterpretación. Cuando a lo Pierre Menard. Eso, ahí va. Cuando en cada época se lee distinto. Pierre Menard, autor del Quijote, dice, pero copió al Quijote. No, yo escribí otra cosa. Bueno, esa es demasiado filosófico para a mí por lo menos me excede, pero la idea es esa, que cada uno cuando volvemos a... Por eso dice Borges que cada tanto hay que actualizar las traducciones, porque cada traducción tiene una época.
Entonces, las traducciones de la década del 60 a lo mejor no nos dice nada. El mismo Quijote, bueno, el Quijote no porque pues, no se tradujo, pero la misma comedia traducida hoy tendría que tener otras palabras. Bueno, fue un fallido el Quijote no se traduce, porque Borges contaba que la primera vez que había leído el Quijote lo había leído en inglés. Y dice, ¿saben qué? Después cuando lo leí en español, me gustó más la versión inglesa. Pensé que era una mala traducción. Típica ironía borgiana. eso. Pero bueno, el Aleph es la comedia para mí, porque además pasa algo, más allá de las dos Beatrices, que es que hay un Borges, personaje, que es uno de los protagonistas del cuento, como hay un Dante, personaje en la comedia. Y con quien se enfrenta Borges y sin querer disputa el amor por Beatrice es Carlos Argentino Daneri. Y Daneri es el acrónimo de Dante Alighieri. Dante, Eri, Alighieri. Dante Alighieri. Otra picardía borgiana. Y cuando... Esta es mi interpretación como lector, pues cada uno puede... Esto no lo tomen como... ¿El acrónico? No, el acrónimo. El acrónimo. Dante, Eri, Alighieri. Claro, el segundo protagonista se llama Carlos Argentino Daneri, de Dante Alighieri, Daneri. Y él, Borges, está enamorado de la prima de Daneri, que es Beatriz Viterbo, su Beatrice. ¿Qué pasa cuando Daneri lo baja porque Daneri le dice que hay un Aleph en un sótano de la calle Uruguay, de la calle Garay, y lo baja, lo desciende a ese sótano que es el infierno de Borges, porque lo que Borges va a ver ahí, Borges personaje va a ver ahí cuando logra ver el Aleph, en el que también hay que ponerse en una posición muy particular. Entre las cosas que ve son unas cartas horrendas para Borges, en las que Beatriz Viterbo le declara su amor a Carlos Argentino Daneri, pero en el peor de los términos. Sí. No son nada más que cartas de amor. No, son cartas eróticas. Sí. ¿Cómo? Con lujo de detalle todo lo que hicieron juntos. Sí. Digamos que entre las cosas que ve de toda la humanidad, de todos los tiempos, en todos los espacios, se le revela ese infierno a Borges. Entonces, si no es, se le parece bastante. A mí me gusta decir que está por lo menos inspirado en la comedia. Miren, ahí está la foto de Dante que les contaba hoy con la corona de laureles, la toga y el libro. ¿Me permitís agregar algo? Por supuesto. Cuando Borges va a la casa de Beatriz, Sí. después de que ella ya no está, él mira una foto de Beatriz y se presenta. Para mí es el acto, la declaración de amor más dulce de toda la literatura. Sí. Porque ¿Cuál es Beatriz Elena Viterbo? Beatriz querida, Beatriz Elena Viterbo. Soy yo, Borges. Soy yo, Borges. Eso me pareció de una ternura y aparte refiere a que ante esa Beatriz de Dante se presenta él también, Borges, ¿no? A esa misma Beatriz. Sí. Así termina el libro. No se los estoy spoileando porque no termina así particularmente, pero está tomada esa frase porque al final, ahora después si querés lo leemos, podemos leer algunas partes. Si están interesados podemos leer, tenemos 2 o 3 selecciones hechas como para que tengan una idea de qué viene el libro. Pero claro, al final, cuando se encuentran por última vez Borges y Dante, cada uno le reconoce al otro porque empiezan recriminándose que uno es demasiado, Borges le dice usted es demasiado dantesco, el otro le dice usted es demasiado borgiano, y al final le dice mire si sale dantesco, y Borges le recita una parte de Dante, y cuando Dante le dice mire si seré borgiano, le recita esto que acabas de decir, Beatriz Elena, porque en realidad los dos le están hablando a sus Beatrices. ¿Y a cuál de las dos? Como decíamos con el águila antes,
a cualquiera, a todas. Eso es muy interesante, lo del borgiano y dantesco, porque no todos los autores llegan a ser un adjetivo. Exacto. O sea, dantesco, uno dice un espectáculo dantesco, un laberinto borgiano, una situación kafkiana. Pero no todos los autores llegan a ser un adjetivo. El hecho de llegar a ser un adjetivo demuestra hasta qué punto estos autores tienen una consistencia. Sí, peso especial, propio, sí, peso claro. propio. Sí, claro, claro. Y un poco injusto también, porque vieron que cuando se dice esto es dantesco, refiere siempre al infierno. Fuego. Sí, sí, ahora también es irónico, porque en el infierno dantesco el fuego es hielo. Es más, ahora yo también venía leyendo los 9 ensayos dantescos, en un momento dice, es como vidrio. Sí. Es tan gélido que es vidrio. Porque el fuego, en su mínima expresión, puede dar algo que da calor y da vida. Sin embargo, en lo gélido es imposible que crezca nada de vida. O sea, cuando Dante no pudo representar nada más feroz que el fuego, se encontró con el hielo. Y siguiendo con otros temas dantescos en la literatura de Borges, tenemos los 9 ensayos dantescos, Sí. que es un libro aparte, que recopila los ensayos que Borges escribió sobre la Divina Comedia, justamente, en los cuales hay 2 dedicados a Beatriz, La sonrisa de Beatriz y El último adiós. Y ahí también es interesante que el número de ensayos son 9, como el 9 de la Divina Comedia. Sí, ahí está el número... La numerología. Exacto, porque en el medioevo la numerología era todo un tema. Entonces cuando Dante articula la comedia, la articula a partir del número 3. Por eso, esto según donde Charles Pepe dice, ay, esto no tendrías que haber dicho, porque a mí me gustaría pensar que Beatriz existió, pero ¿y si Beatriz no existió? Porque también hay gente que duda de que haya sido solamente una invención platónica de Dante para poder acercarse, ha sido su regia vía para llegar a Dios. Porque en realidad nosotros creemos, cuando nos cuentan la comedia, que Beatriz aparece, porque claro, aparece cuando la ve en el paraíso, pero empieza a trabajar antes. Por eso es un acto de amor. Porque cuando Dante, al inicio nomás de la comedia, se pierde en la selva oscura, la primera palabra que dice miserere. Y ahí lo escucha la Virgen María. La Virgen María le dice a Santa Lucía, hagan algo con este muchacho que está ahí perdido. Y Santa Lucía le dice a Beatriz, hacete cargo porque es amigo tuyo. Y Beatriz le dice a Virgilio, lo vas a buscar. Ahí aparece otra vez el número 3. Y Dante, casi digo Borges, cuando voy a decir Borges digo Dante, cuando voy a decir Dante digo que. Y Dante dice que la ve a Beatriz por primera vez cuando tenía 9 años. Que es el múltiplo de 3. No sabremos nunca, porque a los comentadores de la comedia les gusta dividir no por mala intención, sino por una cuestión interpretativa. Acá se da otra vez lo que decía Borges también, la interpretación que el lector le pueda dar, va más allá de lo que escribió el autor. Claro, en la Edad Media la interpretación de los textos era muy rebuscada, ¿no? Es decir, que a cada texto le daban 4 interpretaciones, Sí. La literal, la metafórica, la profética, la histórica. Exacto. De hecho, dice el hijo de Dante, dice que la comedia se puede leer en todos esos términos que vos acabas de detallar. Uno de los principales... Bueno, porque así era como se leían las escrituras. Claro. En la Edad Media. Dante es un hombre de la Edad Media, no olvidemos que la Divina Comedia se sitúa justo en el 1300. Exacto. Ahora que estamos con el tema del jubileo en Roma, que acabo de leer que Roma está dada vuelta, los romanos están agarrando la cabeza porque esperan no sé qué cantidad de gente para el año que viene, porque se viene un nuevo jubileo. Bueno, el del 1300 fue el que inició la saga. Ajá.
Y también tenemos la cita del poema conjetural, Claro. que claro. es donde Borges cita literalmente un pasaje de Dante, lo cita literalmente. Como aquel capitán del purgatorio huyendo a pie y ensangrentando el llano. Exacto. Claro, El poema conjetural es un poema que cuenta la suerte de Francisco Narciso de la Prida, el que declaró la independencia, pariente de Borges. alemán, pariente de Borges, que es asesinado por las montoneras Exacto. de, no me acuerdo el caudillo, Al lado. Aldao. Y Borges justamente cita este texto como aquel capitán del purgatorio. Que huyendo a pie y ensangrentando el Bueno, llano. ese huyendo a pie y ensangrentando el llano es una cita textual. Sí, como aquel capitán del Dante. purgatorio también empieza así, ¿eh? Claro, Es así, como aquel capitán del purgatorio huyendo a pie y ensangrentando. Es más, en la proyección que vieron cuando estábamos esperando para empezar, ahí lo dice Borges. Y ahí aparece el culto al coraje de Borges, la valoración de sus ancestros, y agarra este apartado, estas líneas del purgatorio, donde este hombre, o Conde de Montefeltro, Montefeltro, que parece que era malísimo, o sea, había un diablito que había estado esperando toda la vida para llevárselo, pero cuando este está a punto de morir, no tiene la mejor invención, la última palabra que dice es María, y se salva. Entonces el ángel, el diablito que se lo iba a llevar para el infierno, lo estuvo esperando toda la vida. Y viene el angelito y dice, ¿sabes qué? En el último minuto se salvó. Pindi, y se lo lleva por eso está en el purgatorio, se lo lleva al cielo, se salva. Esto tienen estos dos también. Hasta en el último segundo te podés salvar. El arrepentimiento en el último instante cambia toda la historia. Vieron que Kafka no es así, Kafka es más... no, Kafka. Con Kafka no se salva, no salva a nadie. Bueno, Es kafkiano. es kafkiano, ahí va, otro adjetivo. Y me parece que Borges lo toma primero porque, de hecho, dijo que la obra cumbre de la literatura era la comedia, y se lo ofrece a otro de sus ancestros, que muere como muere, ¿no? Porque aparte ahí también, yo no sé si en algún momento no se espeja Borges, porque ¿te acordás que el poema empieza yo que elegí ser un hombre de sentencias? Bueno, ahí Borges quiso ser valiente y se quedó con los libros, y la Prida se quedó con los libros porque declaró la independencia, pero también fue valiente. Mirá cómo termina. Como en la época de Dante, se dedicaban a los libros y a la guerra. Exactamente. Pero esa cita literal de la comedia. Alguien me dijo hace poco, porque se le critica a Borges que nunca dijo que había sido tomado de la comedia, como que había sido plagiado. Y alguien me dijo que había leído no sé dónde, que en una de las versiones, porque vieron que se corrige, se copia, se corrige, se copia, se corrige, se copia, en algún momento en uno de esos pasajes se pierde el pie de página, claro, donde esa cita, yo dudo, me gusta más pensar que nunca lo citó. Borges hacía mucho esto, corregía, cambiaba, de una edición a otra iba cambiando, entonces no todas las ediciones son iguales. ¿Cambiaba o lo actualizaba? ¿Le agregaba cosas? Le agregaba, quitaba, lo iba sí. customizando. Sí. Bueno, de hecho van a ver cuando hablan en un momento, estos dos en el libro hablan de Fervor de Buenos Aires, y le dice uno al otro, pero usted primero escribió esto y después escribió lo otro, y ahí están las mejoras. Por eso cuando uno dice, yo leí las obras completas de Borges, me conozco todo Borges, hay que preguntar qué edición. Porque hasta eso es laberíntico. No digan nunca que leyeron a todo Borges, porque alguien les va a preguntar qué edición, y ahí les cantaron Vale 4. Yo no sé si es laberíntico, porque iba a decir tramposo, pero tramposo es una reina. También hay que decir que Borges en una de sus entrevistas dijo que él leyó la comedia cuando ya se estaba quedando ciego, prácticamente. Estaba trabajando en una biblioteca en Almagro, y él vivía en Palermo,
y tenía que tomar el tranvía para ir a la biblioteca. En la biblioteca había encontrado una edición de la Divina Comedia en italiano y en inglés, una edición bilingüe. Entonces iba leyendo en italiano, después leía en inglés, y así iba a su vez aprendiendo italiano. Pero él en un momento dijo que él había sacrificado su vista a la Divina Comedia, porque él ya se estaba quedando ciego. Y a medida que iba leyendo se iba quedando más ciego. Él queda ciego en el año 50 y algo, ¿no? Sí, 54 o 55 creo que cuando ya pierde completamente. Veía solamente manchas amarillas, creo que decía. Sí. Y amarillos y no sé si algún rojo. Así que esa es otra relación, digamos, de la comedia con Borges, ¿no? Sí. A mí me gusta esta frase de la profesora Beatriz Arlo, que dice que Borges es un perspectivista. Borges va contando lo que va diciendo de acuerdo a lo que está queriendo contar o lo que está queriendo decir. Quizás sea verdad, quizás sea parte de su posteridad decir que lo último que leyó, que quedó su vista quedó en la obra máxima de la literatura. Y esto del perspectivismo, mira, lo iba a contar antes cuando hiciste la relación con los 9 ensayos dantescos y se me pasó, y ahora como volvimos lo puedo retomar. Borges dice, de hecho en el libro se lo critican, Dante le dice, pero usted, de hecho primero le critica, ¿a usted le parece leer la obra máxima de la literatura en un tranvía? Porque Borges cuenta, esto que decís, que en el viaje que él hacía desde Palermo hasta San Telmo, donde trabajaba en la biblioteca de Miguel Canet, él iba leyendo la comedia, en la traducción de Carver. Y como la iba leyendo cada vez, la leyó tanta cantidad de veces que ya dice, llegó un momento en el que ya la leía en italiano y la entendía. Bueno, él dice que la comedia es una historia de amor, que Dante escribe la comedia, una historia de amor para Beatriz. De hecho, en el libro, en el diálogo, Dante le dice, ¿a usted le parece reducir esto a una historia de amor? Pero cuando leemos los 9 ensayos dantescos a los que hizo relación Carlos hace un rato, cuando leemos el raconto del Conde Ugolino, ahí no está hablando del amor. No. Y cuando habla de la tragedia de Ulises, tampoco está hablando del amor. O sea que no es solamente una historia de amor. Me gusta tomar el perspectivismo del que habla Sarlo. Cuando Borges quiere hablar de Beatriz, de Dante, de la Divina Comedia, dice que es una historia de amor. Ahora, cuando quiere hablar de los 9 ensayos dantescos, abre el juego y dice otra cosa. Cosa que me permite dudar de si realmente se ha quedado ciego leyendo la comedia, porque en realidad él se queda ciego en el año 55 y la comedia dice que la empieza a leer, por eso digamos dice, porque depende cuándo, cómo, dónde, que la empieza a leer creo que en el año 33. Que encuentra 3 pequeños, que si van al Museo Borges están. Son 3 libritos chiquititos, es verdad, es para perder la vista eso. Son 3 libros pequeñísimos, Infierno, Purgatorio y Paraíso, y están puestos ahí en una de las vitrinas, están los 3 tomos de la traducción de John Atkins Carlyle. Estos son todo. Puede ser una de esas metaliteratura borgiana, sí, que él mismo diga que sacrificó su vista, sí, sacrificó su vista a la Divina Comedia. Porque además él sabía que se iba a quedar ciego, porque era una enfermedad que tenía genéticamente de su padre, y de hecho cuando viajan a Europa por primera vez, cuando él tiene 20 y pico de años, viaja porque su padre se tenía que operar en Ginebra. Ahí los agarra la guerra y se quedan más tiempo del que se tenían que quedar, y él después las operaciones que va sufriendo a lo largo de su vida, sabe que son por nada más que de mantenimiento, porque él sabe que a la larga la vista la va a perder. Nosotros tenemos un par de, no sé, ¿querés leer alguna de las? Vamos a leer algún pasaje para que se hagan una idea. ¿Tienen ganas de escuchar alguno de los pasajes del diálogo? ¿Me permitís una pregunta? Sí. ¿Por qué los ubicás en reposeras? Esa es una genialidad de la ilustradora, que es Victoria Moretti. Es una argentina que vive en Turín. Y le pedí que fuera lo más creativo que pudiera, y me pareció la charla de 2 amigos súper relajados en la playa.
En la laguna. En la laguna. O en la laguna. Porque acá la gente lleva la reposera a la laguna. Exactamente. Y el mate, le falta Me el pareció mate. que no. Es más, si miran la contratapa, si lo abren así, en la contratapa, Borges clavó el bastón en el paraíso y Dante dejó la corona de laurel, como diciendo, bueno, dejamos el personaje, somos nosotros dos. Me pareció un hallazgo. Me pareció un hallazgo. Y hay otro adentro cuando hablan del sur, que ahí también se tiran con artillería pesada, porque vieron que en el sur se pueden hacer varias lecturas. Y le dice, ¿me va a decir la verdad? Y el otro le dice, ¿y usted me va a contar la verdad del conde Ugolino? Porque llevamos 700 años pensando si Ugolino se comió o no se comió a los chicos en la Torre del Hambre. Entonces, como cada uno dejó, a Borges le gusta decir, creo que está en los 9 ensayos dantescos, que Dante quiso que sospecháramos lo que pasó en la Torre del Hambre. Es genial sospecháramos, porque no lo sabremos jamás. Y con Dalman pasa lo mismo, no sabemos si murió en una camilla de un hospital, si lo soñó o si realmente murió como En el duelo. como los corajudos el corajudo que Borges hubiera querido ser. En eso se parecen. Y en ese capítulo, en ese encuentro en el sur, van a ver, después si quieren ojear el libro, está la palabra sur y Dante está sentado así sobre la S y Borges está sentado en la otra letra, como muy relajados. Son dos amigos que se juntaron a pasar unas vacaciones. Me lo preguntás porque te pareció. Sí, me pareció raro ver a Borges en la reposera, justamente, o sea, algo tan popular que... Claro. Sí, bueno, lo más raro es que esté con Dante, ¿no? Sí, pero bueno, me parece que ese fue un quiebre de Victoria que yo se lo agradezco todavía hoy, porque me parece que si le hubiera dicho hacelo, no, esa es su creatividad, pero es todo mérito de la ilustradora. Sí. Esto hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer, que cada uno tenga la libre elección de decir, no quiero leer a Borges, o si no leo a Borges, que lea a otro, Sí. pero que se conozca la obra. Porque Sí. esto realmente es atrapante, lo de la Divina Comedia. Sí, muchas gracias. Respecto al tema de la lectura de Borges, vos que sos la representante de la juventud de Chascomús esta tarde acá, deciles a tus amigos y compañeros, no tiene más de 3 páginas, lean Emma Suns. Es un policial atrapante. Si uno lo lee como la lasaña, así en la superficie, es un policial, ¿coincidís? Sí. Ahora, si uno desmenuza casi palabra por palabra, se encuentra un Borges en cada letra. Las trampas que tiene ese relato, que es típicamente borgiano, así yo creo que podemos empezar a amigar, sobre todo a gente joven con Borges. Hay que entrar con Emma Suns, solamente elegidos pueden empezar con Tron. Pero bueno, claro, no era de... Hay una anécdota buenísima. Se le acercó una vez un agente de policía y lo abrazó a Borges y le dice, Borges, yo soy policía. Le dice, no he leído nada suyo, pero lo quiero mucho. Y se fue. Y Borges nos iba con un amigo y dice, mira usted, un mazorquero cariñoso. No, sí, era picante. Sí. Era picante. La anécdota, y volviendo a los 100 años de Soledad García Márquez, cuenta Piglia, y esto lo tenemos que contar porque lo pinta Borges de pie a cabeza. Cuando Vargas Llosa era joven, lo va a visitar al departamento que tenía en la calle Maipú, que conociste vos. Y eran 3 ambientes modestos, pero bueno, mantenido como se podía. Y tenía una gotera. Entonces, Vargas Llosa le dice, ¿cómo puede ser, Borges? Usted es Borges, ¿cómo puede vivir en este lugar? Y Borges se ofendió y le dijo, los caballeros no hacemos alarde, buenas tardes. Y lo sacó de la casa. Al otro día se junta con los amigos y le dice, ayer me vino a ver un peruano, que yo creo que debería trabajar en una inmobiliaria, porque insistía con que me mudara. Ahora,
lo que les vamos a compartir tiene que ver con el primer encuentro que tienen estos dos. A mí me pasó algo cuando empecé a trabajar el diálogo, que era que de Borges teníamos todo, tenemos fotos, tenemos video, tenemos la voz, tenemos sus opiniones. Y de Dante yo solo tengo la obra y los comentarios de la gente que lo estudia hace 700 años. Entonces me quedaba desbalanceado el diálogo, porque digo, de uno conozco un montón y del otro tengo lo que tengo nada más. Y entonces dije, bueno, los tengo que poner en un lugar donde eso se equilibre. Y al pensar en el paraíso, digo, bueno, Dante puede ver todo lo que hizo Borges y conoce todo lo que conoce de Borges, lo puede conocer a partir de que estaba donde estaba. Y entonces, en este juego disparatado del primer acercamiento, digo, ¿cómo se pueden conocer? ¿Cómo se pueden encontrar en el paraíso? Entonces, el diálogo empieza, ya está empezado el diálogo, si fuera una obra de teatro, sería cuando se abre el telón. Están los dos y están hablando por teléfono. Y es irónico, porque la verdad, teléfono en el paraíso, pero de alguna forma lo teníamos que jugar, y me agarré un recurso casi de Casero, casi de Alfredo Casero. Están los dos con el teléfono. Y en una de las presentaciones me preguntaron, ¿y vos quién crees que llamó a quién? ¿Cómo empezó el diálogo? El día de la presentación en el Círculo Italiano. Y estaba la profesora Ardila, que conoce de Borges como pocos. Y yo digo, la verdad, no sé, el diálogo empieza ahí. Y toma la palabra Alicia y dice, Borges nunca lo hubiera llamado a Dante. Me resolvió un conflicto. Así que no sabemos quién empezó a quién. Según Alicia, empezó Dante, y este diálogo ya está empezado y empieza así. ¿Qué querés leer, Dante o Borges? Lo que prefieras. No, Dante. ¿Cuáles son los más largos? No, leo Borges. ¿Lees Borges? Dale. Bueno, a partir de ahora soy Dante. Dice Dante, opino lo mismo. ¿Tendrá tiempo para conversar personalmente? Me gustaría que nos encontráramos. No sabría cómo responderle. El tiempo es el misterio esencial. Y dado el lugar en el que estamos, creo que tanto usted como yo contamos con ese misterio esencial para prodigárnoslo mutuamente. De paso me lee algo suyo. Coincido con San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si no me preguntan qué es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo sé. Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se juntan milagrosamente esos diversos tiempos. Ajá. Y Bradley dice que ocurre lo contrario, que el tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente, que aquel momento en el cual el futuro se vuelve pasado es el momento que llamamos presente. Si nos metemos ahora con las aporías de Zenón, de las que tanto se ocupó, no nos va a quedar casi nada de tiempo para decirnos cuando nos encontremos. De eso se trata, de que sigamos intercambiando palabras. Y aclaremos algunas cositas. ¿Será una visita o un interrogatorio? Veremos qué resulta. Por acá se dice, Borges es un problema, un obstáculo, un inconveniente, y lo quiero experimentar con mi propia alma. Pero este pibe sigue metiéndome en conflictos en el más acá. No hay día que no lo cite, siempre con los mejores elogios. Sinceramente me cuesta darle crédito. Si le parece, vengo mañana o pasado, 10 o 10:30. Cuando llegue, camine hacia la mitad del zaguán y doble a la derecha. Ahí va a haber 2 escaleras, suba por la de la derecha. En el segundo piso hay 2 puertas, entre a la de la derecha. Por eso parece un laberinto. Y sí, Dante, soy Borges. Y recuerde, siempre por la derecha. Eso dice Piglia. Usted es quien mejor expresa la derecha en su país. Pero la seguimos personalmente, de alma a alma. Es lo mejor. Hablando de literatura, la gente se entiende. Chao. Algo me dice que este italiano no tendrá la torpeza del peruano de la inmobiliaria. Es lo que les conté, lo que les contamos antes. ¿Saben quién es? Vieron que acá ya aparecen algunas cosas que tiene que ver con con quién es cada uno de los dos. Ya empiezan a hablar del tiempo, que es casi la obsesión de Borges.
y hasta sin querer está planteado por Dante indirectamente, porque vieron que él empieza a escribir la comedia, se supone en 1303, 1304, algunos dicen 1307, ya está en el exilio. Y la termina poquito antes de morir, en 1321, termina El Paraíso y al poquito tiempo muere. Bueno, en esos años es lo que tarda en escribirlo. Ahora, el tránsito de la comedia, lo que tarda en atravesar infierno, purgatorio y paraíso, son 3 días y pico, es la Semana Santa del 1300. Ven como ahí el tema del tiempo también depende de qué estemos mirando. Y por otro lado, no sabemos siquiera si todo eso ocurrió. Entonces Dante, sin querer, nos mete en la problemática del tiempo, que es lo que a Borges lo obsesionaba, ¿no? Tiene muchos ensayos sobre el tiempo. Sí. Este primero es el que se llamó La Invitación. Después tenemos... ¿Tienen ganas de que leamos uno más? ¿Sí? Este segundo que elegimos es el que tiene que ver con... Hablan de las principales obras de ellos dos, que son la comedia y el Aleph. Se sientan ahí y se pasan factura por lo que cada uno hizo con la obra del otro. ¿A usted le parece armar semejante obra por una mujer? ¿Qué quiere decir? La obra más genial que ha dado la humanidad para contar una historia de amor. Ah, eso es otra cosa. ¿Perdón? Coincido con usted que se trata de una obra de amor. Creo que con un poema bastaba. Un cuento. Si el metejón, como decían los compadritos, era muy grande. A otro que le gustaba excederse era García Márquez. Mire si no sus 100 años de soledad. Algunas veces evito repetirme, pero permítame que insista en esto. Creo que con 50 años hubiera sido suficiente. Reducir la comedia a la historia de una mujer me parece que es su proyección. Debimos sumarlo al doctor Freud a esta charla. Con 2 escritores de literatura fantástica ya es suficiente. ¿Qué me quiso decir con eso de que yo proyecto? Digo que eso es lo que hizo usted con su Beatriz. Lo mío no se trata de un amor no correspondido. En la comedia hay encuentros, desencuentros, peleas, perdones, autocrítica, ayuda, un guía, una mujer que convoca. Mi Beatriz fue la excusa para el recorrido. Por amor a ella ya había escrito La Vita Nuova y también para poder soportar mi dolor adolescente. Ahí cuento que la primera vez que la vi, los dos teníamos 9 años. Desde entonces, amor se adueñó de mi alma. Era el año 1274. ¿Cómo pasa el tiempo? Otra vez el maldito impostor. Me veo obligado a decirle que Heidegger notó que usaba con bastante frecuencia la expresión «el tiempo pasa» y decía que debería decirse «el tiempo nace». 9 veces ya desde mi nacimiento el cielo de la luz había vuelto a un mismo punto, cuando ante mi vista apareció por primera vez la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Beatrice, portatrice di beatitudine, di felicità. 9 años después la volví a cruzar en la calle. Ese número 9... Pero Beatriz se casa con otro y muere a los 24 años. Eso fue ella. Un dolor. Casi podría decirle que escribí esos versos porque me duele una mujer en todo el cuerpo. Eso me recuerda algo. Ajá. Como a mí, Carlos Argentino Daneri. Y mire la forma en la que usted viene a enterarse de la historia de ese hombre con su Beatriz Portinari. Touché, se lo digo sinceramente. A causa de la muerte de su Beatrice, usted escribe La Vita Nuova. Y como recuerdo de la muerte de Beatriz Viterbo, yo escribo el Aleph. ¿Me inspiré en usted? ¿Lo plagié? Si le llegaron noticias mías antes de ese encuentro, sabrá que considero a la literatura como una especie de colaboración. En este punto estamos hoy. Ahora es mi turno de sincerarme. Mire, Dante, si tuviera que elegir una sola obra que representara la cima de toda la literatura,
creo que elegiría su comedia. No sé qué decirle. Yo también tengo lo mío, no cualquiera deja sin palabras a Dante Alighieri. La típica ironía borgiana. Pero quiero rescatar esto. Fíjense cómo dice Dante, que tenía 9 años cuando conoció a Beatriz. 9 veces desde mi nacimiento, el cielo de la luz había vuelto al mismo punto. Es medieval esa descripción. Es medieval esa descripción. Y hay algo que a mí me hace dudar que Beatriz haya existido. Que es que dice: cuando ante mi vista apareció por primera vez la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Y si la inventó, porque él necesitaba, para este relato que lo lleva a encontrarse con Dios, una portatrice de beatitudine, alguien que lo guiara hasta ahí, y fue nada más que una necesidad, no digo literaria, espiritual, porque también podemos pensar que la comedia es un viaje espiritual de Dante. Él se revisa. A mí me gusta Membrini cuando dice Dante poeta del deseo, porque cuando arranca nomás la comedia y el tipo se encuentra en la selva con la lujuria, la avaricia y la soberbia, dice, si no pasamos de esta, nos destruimos. ¿No está hablando de él? Mete estos 3 pecados ahí, y si no los logramos saltar, no nos salvamos. También hay que pensar que ellos escriben en una época medieval. El mundo medieval era un mundo teocéntrico. El centro de todo era Dios. Y la vida, como decían ustedes, no solo pasaba por los libros y la guerra, sino por Dios. Las iglesias eran el centro de todo. Por eso también yo creo que me quiero por ese viaje espiritual, una inspiración divina, buscar una justificación a los problemas que él veía en los hombres a través de lo que vivía. Exacto. Y Dante, de hecho, era profundamente religioso. Y sucede que los problemas que tiene con la iglesia es porque ya veía los problemas de corrupción. Bueno, de hecho, lo mete al Papa Bonifacio VIII, lo mete en el infierno cuando todavía estaba vivo. ¿Cómo no lo ganaba? Sí, lo que pasa es que en esa época lo que era el papado en Roma era terrible. Eran papas que eran políticos y sí, claro. No son los papas que hemos visto nosotros del siglo XX. No, bueno, que la lucha era entre la iglesia y el imperio. Por eso la división entre güelfos y gibelinos, que dividió a Italia durante tantísimos años. Y en la película de Pupi Avati, que vuelvo a insistir, se ve ahí. Sí, la voy a ver. Sí, yo se las recomiendo fuertemente, porque además de que está bien hecha y los actores son geniales, está muy bien la reconstrucción de época. Chao, acordate, Emma Suns. Después me contás. Gracias. Les leemos el final y después... Acá viene lo que contábamos hoy. Mire si seré borgiano, dice Dante. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me acerqué al retrato y dije: Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre. Soy yo, soy Borges. Mire si seré dantesco. Cualquiera que hubiese querido conocer al amor hubiera podido fácilmente observarlo en la expresión de mis ojos. Cuando mi noble dama saludaba, no solamente el amor era incapaz de privarme de mi excesiva felicidad, sino que también él mismo quedaba tal con esta dulzura que mi cuerpo, en un todo sometido a su poder, permanecía como inerte e inanimado. Usted, Dante, edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Ninguno de los dos tiene ni la intención ni el poder de convencer al otro. Esa es su lectura y me parece muy bien. En lo que sí coincidimos es que tenía razón Mark Twain, estimado Borges, a esta altura, amigo Borges. Nuestras Beatrices murieron primero, aunque nosotros siempre le pedíamos a Dios ser los primeros de los dos en irse.
Solo se pierde lo que realmente no se ha tenido, Dante. Desde que ellas no están, comprendimos algo que no habíamos comprendido antes. Nos pareció tan triste no haber compartido nuestras vidas con ellas y hoy comprendimos que eso no tenía ninguna importancia, porque donde quiera que estuviera Beatriz, ahí estaba el paraíso. El paraíso. Ay, qué bonito. Tengo que confesar que la última parte se lee junto, porque donde quiera que estuviera Beatriz, ahí estaba el paraíso. Tengo que confesarle, este es el final del diario de Adán y Eva de Mark Twain. Adán dice, Eva se murió ayer, yo siempre le pedí a Dios ser el primero de los 12 niños. Nos dolió tanto que nos hubieran echado del paraíso, pero finalmente comprendimos que eso no tenía ninguna importancia, porque donde quiera que estuviera Eva, ahí estaba el paraíso. Y me gusta el final, primero porque Mark Twain me gusta, segundo porque las dos Beatrices resuenan como el diapasón que trae otra vez al nombre, y porque el libro, sin querer, me quedó circular como la circularidad de la historia, porque empieza con el prólogo de Mark Twain, la historia no se repite pero rima, y cierra con Mark Twain con la reescritura del diario de Adán y Eva. ¿Listo? Esto es todo lo que yo tenía para contarles. Muchas gracias, Bueno. muy amable.